Cordial saludo, estimados amigos. Bienvenidos a este nuevo espacio donde hacemos la lectura textual de los comentarios de la Escuela Sabática. Comentarios escritos por el autor de este libro titulado El amor y la justicia de Dios, autor de nombre John Peckham. Hoy corresponde el capítulo número 5, titulado La ira del amor divino. John Peckham escribe textualmente lo siguiente. Imaginemos a una madre que está observando a su hija de 3 años mientras ésta juega en un parque infantil. De pronto, un hombre adulto se acerca corriendo, tumba a la niña de un puñetazo y la patea repetidamente mientras ella yace en el suelo. Si fueras su madre, ¿no te enojarías? Esa ira se conoce como justa indignación. Es la respuesta buena y apropiada del amor y de la justicia contra el mal. La injusticia manifestada en la historia anterior palidece en comparación con la inmensa maldad perpetrada por los seres humanos en la historia, incluido el pueblo de Dios en los relatos bíblicos. Algunas de las atrocidades que cometió el pueblo de Israel incluían el sacrificio de niños y todo tipo de libertinaje, a veces mezclados con el culto religioso, lo cual significaba la profanación y la perversión de los medios destinados a la comunión del pueblo con Dios, como por ejemplo está escrito en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. Puesto que Dios ama intensamente, semejante maldad le provoca una ira inmensa, pero siempre apropiada. Sin embargo, muchos piensan que el amor de Dios es incompatible con la ira. Es decir, afirman que Dios, si es amor, no debería airarse ni juzgarnos nunca. Aunque esta idea es muy popular, no es más que un mito, ya que no cuenta con el apoyo bíblico. Este capítulo aborda esta cuestión mediante el análisis de este y otros 3 mitos más acerca de la ira de Dios. Mito número 1. El Dios del Antiguo Testamento contra el Dios del Nuevo Testamento. Un mito común en relación con la ira de Dios es la opinión de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Sin embargo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo enseñan continuamente que Dios es amor, que Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, como está escrito en el Salmo 86, versículo 15, y usted lo puede comprobar también en Éxodo capítulo 34, versículo 6, en Números capítulo 14, versículo 18, en Nehemías capítulo 9, versículo 17, en el Salmo 103, versículo 4, Salmo 145, versículo 8, en Joel capítulo 2, versículo 13, en Jonás capítulo 4, versículo 2, o en Nahum capítulo 1, versículo 3. Asimismo, el Antiguo Testamento subraya repetidamente que el amor de Dios es para siempre, como está escrito en el Salmo 136, versículo 1. A lo largo de la Escritura, la ley de Dios es un reflejo de su carácter de amor de amor desinteresado. He allí la razón por la que el mayor mandamiento es, como está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y en Mateo capítulo 22, versículo 37, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como está escrito en Levítico capítulo 19, versículo 18 o en Mateo capítulo 22, versículo 39. En consecuencia, estimados amigos, Jesús declaró que de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En Mateo capítulo 22, versículo 40, usted lo puede encontrar. Así como el Antiguo Testamento describe la justa indignación de Dios contra el mal,
porque siempre el mal perjudica a las personas a quienes Dios ama, el Nuevo Testamento muestra repetidamente la ira divina de Jesús en respuesta al mal. Por ejemplo, Jesús echó a quienes vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas mientras declaraba que estaban convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones. Ustedes encuentran el relato en Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13, y también en Marcos capítulo 11, versículo 15 al 18, así como en Lucas capítulo 19, versículos 45 y 46. Del mismo modo, Juan capítulo 2, versículo 15, registra que Jesús hizo un azote de cuerdas, echó a todos del templo, esparció el dinero de los cambistas y buscó y volcó sus mesas. Jesús, estimados amigos, muestra aquí una profunda indignación, justa indignación contra quienes utilizaban el templo de Dios como una cueva de ladrones. El templo tipificaba el perdón y la limpieza gratuitos y misericordiosos de Dios en favor de los pecadores, pero los cambistas lo utilizaban para aprovecharse de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. En contraste, después de que Jesús limpió el templo, vinieron a él los ciegos y los cojos, y él los sanó. Esto está en Mateo capítulo 21, versículo 14. La justa indignación es la reacción adecuada contra el mal, acompañada del amor compasivo por los oprimidos. Así, la ira y el juicio pueden ser, de hecho, el anverso de la moneda del amor. La respuesta de Cristo en estas y en otras ocasiones, como las descritas en Mateo capítulo 3, versículos 4 y 5, en el capítulo 10, versículos 13 y 14, refleja el testimonio constante del Antiguo Testamento de que Dios ama la justicia. Por ejemplo, en Isaías capítulo 61, versículo 8, está descrito esto que acabamos de mencionar. Y esto lo compara con la correspondiente ira contra la justicia y el mal y una preocupación especial de Dios por los oprimidos. Jesús también enseñó repetidamente acerca de la justa ira y el juicio de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 36, usted lo puede verificar, y se atribuye este juicio a sí mismo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 41. También se puede comparar con el capítulo 8, versículo 12, capítulo 10, versículo 28 o capítulo 22, versículos 5 al 7. Pero también en el capítulo 13 o el capítulo 23, versículos 16 al 33, o en el capítulo 24, versículos 50 a 51, así como en Lucas capítulo 13, versículo 28. Más adelante, estimados amigos, Pablo enseña en Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6 lo siguiente: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar el castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Además, las Escrituras reservan explícitamente la venganza para Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 19 está escrito: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La ira del supuesto Dios temible del Antiguo Testamento, por lo tanto, es reflejada por Jesús y afirmada en el Nuevo Testamento. También puedes verlo en Romanos capítulo 1, versículo 18, en Romanos capítulo 2, versículos 4 al 9, en Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, en Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 15 y 16, en Hebreos capítulo 3, versículos 10, 11, 17, también en el capítulo 4, versículo 3, y en muchos otros ejemplos que están descritos en el libro del Apocalipsis. Sin embargo, esta ira es en ambos testamentos la ira del amor. No lo olvide. Esta es la ira del amor. La respuesta apropiada del amor contra el mal
y el daño que éste siempre inflige a los hijos de Dios. Sin embargo, Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Ahora vamos a analizar el mito número 2, que dice: Dios está todo el tiempo enojado y envía castigos a menudo. Y es que algunos piensan erróneamente que Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, está constantemente airado y envía sus castigos continuamente. Sin embargo, las Escrituras enseñan que Dios es sumamente paciente y compasivo con su pueblo e incluyen numerosos ejemplos de la ira y el juicio de Dios. Pero a menudo transcurren largas eras entre esos ejemplos. De hecho, la atención a la cronología muestra que Dios a menudo pasa por alto el pecado de los pueblos durante muchos siglos. El pueblo con el que Dios hizo pacto se rebeló repetidamente y perpetró horrendos males. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Está escrito en Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Salmos 78, versículo 40, añade a lo anterior: ¿cuántas veces en el desierto se rebelaron contra él y lo enojaron en el yermo? En ese sentido, el Antiguo Testamento establece lo que muchos estudiosos llaman el ciclo de la rebelión, descrito, por ejemplo, en Salmo 78, en Nehemías capítulo 9, etc. El pueblo de Dios, estimados amigos, se rebela y comete horribles maldades. A veces incluso cometieron sacrificios de niños a otros dioses ajenos, falsos e inexistentes. Dios se retira en respuesta al rechazo de su pueblo. Luego el pueblo padece la opresión de las naciones circundantes. Posteriormente, como consecuencia de esto, el pueblo clama a Dios por ayuda, así que Dios los escucha y los libera. Finalmente, el pueblo vuelve y se rebela contra Dios y comete males peores que los anteriores. De esta manera, la Escritura describe a Dios como el Padre fiel cuyos hijos se rebelan continuamente. Por ejemplo, usted encuentra en Deuteronomio capítulo 32, versículos 5 y 18, algo relacionado a esto. Y el esposo también se representa a Dios en el Antiguo Testamento como el esposo devoto cuya esposa corre tras otros amores. Puede verlo en Oseas capítulos 1 al 3, en Isaías capítulo 62, versículo 4, también en Jeremías capítulo 2, versículo 2, en Jeremías capítulo 3, versículos 1 al 12, en Ezequiel capítulo 16, versículo 23, en Zacarías capítulo 8, versículo 2 o en Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Como señala William Lane, la ira de Dios no se despertó por un solo incidente, sino por una tendencia persistente a rechazar su dirección. Sin embargo, Dios se enfrentó repetidamente a la infidelidad con una compasión longánime, mucho más allá de cualquier expectativa razonable. Tras la rebelión del becerro de oro, por ejemplo, Dios habría sido justo al poner fin a este pueblo rebelde. Sin embargo, siguió amándolo, siguió guiándolo, siguió liberándolo, como está escrito en Éxodo capítulo 32, versículo 10 y en el capítulo 33, versículo 5. Más tarde, aunque el pueblo de Dios lo traicionó y abandonó en repetidas ocasiones, Dios continuó derramando su compasión durante siglos de rebeliones recurrentes. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo, como está escrito en el Salmo 78, versículo 38. Dios también concedió sus inmerecidas gracia y compasión a otros pueblos, como por ejemplo Nínive. En ese caso, Jonás se quejó de que Dios era demasiado clemente y demasiado compasivo, como está escrito en Jonás capítulo 4, versículo 2.
Durante los largos periodos transcurridos entre sus juicios por la apostasía de su pueblo, Dios le envió profetas en repetidas ocasiones para llamarlo a que volviera a él, pero el pueblo se negó a ello, lo que disgustó profundamente a Dios. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Sí, si tan solo me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Esto está escrito en el Salmo 81, versículos 11 al 14. También encuentras un ejemplo de esto en Oseas capítulo 11, versículos 8 y 9. Y saben, así como Dios en el Antiguo Testamento se lamentó por la rebelión de su pueblo, en el Nuevo Testamento Jesús también se lamentó por la rebeldía de su pueblo Israel. Y es que Jesús se lamentó en Mateo capítulo 23, versículo 37, donde dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Algunos piensan que los juicios de Dios eran severos. Sin embargo, la disciplina de Dios hacia su pueblo era, en última instancia, para su bien, para el bien del mismo pueblo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 16, así lo describe. Como ocurre cuando un buen padre disciplina amorosamente también a su hijo, porque el Señor reprende al que ama, como el padre al hijo, a quien quiere, está escrito en Proverbios capítulo 3, versículo 12, y lo puedes comparar también con Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. ¿Sabes? La manera en que Dios trató a su pueblo debe entenderse en el contexto de lo que este pueblo enfrentaba. Dados los peligros que lo rodeaban en el desierto, incluidas las naciones que deseaban destruirlos, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir sin que Dios lo protegiera y preservara especialmente. Pero si su maldad no era controlada, lo privaría de la protección de Dios. Desobedecer las instrucciones de una azafata carece de consecuencias en la calle, pero hacerlo a bordo de un avión, estimados amigos, es un delito gravísimo, por el mayor peligro que supone para quienes están a bordo y también para quienes están en tierra. Del mismo modo, las leyes de Dios y la manera en que gobernó a su pueblo tuvieron el objeto de evitar la destrucción de Israel a manos de las naciones circundantes u otros peligros, lo que habría ocurrido sin la protección especial de Dios. Por lo tanto, Dios hizo todo lo que pudo por su pueblo, entonces y mucho después. En muchos casos de juicio divino, estimados amigos, Dios se retracta y entrega al pueblo a la dureza de su corazón, después de amplias oportunidades para arrepentirse, como está escrito en el Salmo 81, versículo 12. Por ejemplo, debido a que persistentemente el pueblo de Israel enojó al Dios del cielo, Dios los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, como está escrito en Esdras capítulo 5, versículo 12. También puedes ver Jueces capítulo 2, versículos 13 y 14 y el Salmo 106, versículo 41, así como Jeremías 38, 18 y Nehemías capítulo 9, versículo 30. Sin embargo, Dios se retiró solo después de que esta gente, este pueblo, se mofaba de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio, como está escrito en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Dios, estimados amigos, ejecuta sus juicios solo después de advertir, solo después de ofrecer una vía de escape y solo cuando no hay otra alternativa en vista de todos los factores intervinientes. Incluso cuando Dios trae el juicio,
no aflige por gusto, como está escrito en Lamentaciones capítulo 3, versículo 33, y asegura, no me agrada la muerte de nadie, en Ezequiel capítulo 18, versículo 32. ¿Sabes? Dios finalmente ejecuta su juicio porque definitivamente no hubo más remedio y era lo mejor, como está escrito en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 16, después de siglos de advertencias y vías de escape en el caso de Jerusalén. La ira de Dios es siempre y únicamente su respuesta al mal y es, podríamos decirlo, el último recurso. La frecuencia de la ira divina, por lo tanto, corresponde a la frecuencia y a la magnitud del mal que siempre daña a las personas a quienes Dios ama. Sin embargo, a lo largo de los numerosos ciclos de rebelión, muchas veces Dios apartó su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, versículo 38, así lo describe. Ya que retuvo en numerosas ocasiones los juicios que el pueblo merecía por largo tiempo y dispuso medios de liberación en caso de que estuvieran dispuestos a aprovecharlos. Dios sufrió mucho a causa de su pueblo, razón por la cual él pregunta en Isaías capítulo 5, versículo 4, ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Vamos a analizar ahora el mito número 3, que dice que la ira es lo contrario del amor. Algunos creen que el amor es incompatible con la ira. Muchos tipos de ira, como la ira irracional, mezquina y egoísta, son en efecto incompatibles con el amor, es cierto. Sin embargo, la justa indignación es indiferente. La justa indignación es diferente. Mientras que las emociones humanas, especialmente la ira, son a menudo reacciones exageradas e irracionales, la ira de Dios siempre es la respuesta adecuada del amor perfecto contra el mal y orientada hacia el mayor bien para todos los afectados. La ira de Dios no siempre busca destruir. La ira de Dios siempre busca redimir y salvar. Es importante destacar que la ira no es un atributo esencial de Dios, sino la respuesta temporal del amor contra el mal. Donde no hay mal, no hay ira. Además, la compasión de Dios supera con creces su ira o enojo, que dura un momento, pero su favor dura toda la vida. El llanto puede durar una noche, pero la mañana viene la alegría. En la mañana viene la alegría. Está escrito en el Salmo 30, versículo 5. También puedes encontrar ejemplos en Éxodo capítulo 34, versículo 6, en Jueces capítulo 10, versículo 16, en Isaías capítulo 30, versículo 18, también en el capítulo 54, versículos 7 al 10, o en Lucas capítulo 13, versículo 14, 34. Algunas personas creen que Dios no debería enojarse en absoluto, pero sabes, Dios no sería amor si no detestara el mal y respondiera en consecuencia. Según las Escrituras, el amor y la justicia son inseparables. El amor requiere justicia y Dios ama la justicia y se deleita en la rectitud. En consecuencia, Salmos 89, versículo 14 enseña que justicia y derecho son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios, estimados amigos, detesta el mal porque éste siempre daña a sus hijos, incluso cuando es autoinfligido. Recordemos el ejemplo anterior de la madre cuya niña es agredida. ¿Qué clase de amor no se enojaría ante las cosas horribles que los seres humanos se infligen unos a los otros? Dios detesta el mal, pero a diferencia de los humanos, lo hace con perfecta pureza de corazón, motivado únicamente por el amor desinteresado. Precisamente porque Dios ama tan profundamente, la injusticia le provoca una ira intensa, pero siempre apropiada. La ira de Dios no es lo contrario del amor, sino que procede de su amor. Podríamos decir, es su sistema de defensa, su sistema inmunológico. En consecuencia, Cristo respondió con justa indignación cuando algunos utilizaron el templo para oprimir a las personas.
En consonancia con ello y a lo largo de las Escrituras, los profetas anhelaban que llegue el juicio de Dios porque finalmente traería liberación a las víctimas del mal y a la injusticia. Así, en marcado contraste con la preocupación, con la percepción que las personas suelen tener del juicio de Dios en Occidente, los autores bíblicos se preguntan repetidamente no por qué Dios ejecuta el juicio cuando lo hace, sino por qué no corrige más rápida y decisivamente los males existentes. Muchos claman a lo largo de la Escritura, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? El amor de Dios pospone y cuando es coherente con la justicia, mitiga la ejecución del juicio, pero nunca lo anula. Lejos de anular la injusticia y la rectitud, el amor de Dios las incluye. En consecuencia, la cólera de Dios contra el mal está siempre arraigada en el amor y en el bien que desea para absolutamente todos. Ahora vamos a analizar el mito número 4 y con este concluimos esta lectura textual. El mito número 4 dice lo siguiente: un Dios amoroso no puede destruir a los pecadores. Y esto hace parte de la denominada teología universalista. Y es que algunos creen que el amor es incompatible con la destrucción de los pecadores y que debe conceder la vida eterna a todos, incluso a quienes rechazan definitivamente y reiterativamente el amor de Dios. Sin embargo, este punto de vista es contrario a numerosas afirmaciones bíblicas. Por un lado, las Escrituras enfatizan que aunque Dios anhela ser misericordioso y será exaltado para compadecerse de ustedes, no dará por inocente al culpable, como está escrito en Éxodo capítulo 34, versículo 7. Finalmente, el amor exige actuar contra el mal. Dios está dispuesto a perdonar, pero no excluye la justicia. Si bien es cierto que Dios desea que todos acepten la salvación y hace todo lo posible para salvar a cada persona, como por ejemplo está escrito en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, en el capítulo 33, versículo 11, en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 4 al 6, o en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, desgraciadamente, algunos van a decidir rechazar la provisión gratuita y plena de Dios, como está escrito en Daniel capítulo 12, versículo 2, en Juan capítulo 3, versículo 18, en el capítulo 5, versículos 28-29, o en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10. Puesto que Dios es amor, rechazar su amor implica rechazar la vida misma. Sin embargo, esto no implica un ultimátum, estimados amigos, pues Dios no exclama arbitrariamente, ámame o muere. No, Dios no es arbitrario, sino que proclama la verdad incuestionable acerca de las únicas 12 alternativas que existen, la vida o la muerte. Si Dios es la fuente de la vida y Él mismo es amor, nadie puede ser separado del amor y seguir con vida. Es imposible estar totalmente separado de Dios y seguir viviendo. La idea de que uno puede disfrutar de la vida eterna mientras está separado de Dios equivale a pretender que una lámpara eléctrica emita luz sin estar conectada a una fuente de energía. Pues Dios es el dador de la vida y es su única fuente. Por ende, no puede haber vida sin Él. Algunas personas desearían vivir para siempre separados de Dios, lejos de Él, es decir, seguir por la eternidad con su vida actual cargada de vicios, cargada de placeres, cargada de sufrimientos. No se dan cuenta de que tal cosa significaría una existencia interminablemente infeliz y que solo siguen vivos en este momento por la gracia de Dios. Él no condenará a los tales a una miseria sin fin, sino que hará por ellos lo más amoroso, que es poner fin a la existencia miserable de quienes finalmente rechacen su amor. Dado que Dios se compromete a respetar el libre albedrío humano para recibir o para rechazar su amor, no hay nada más que Él pueda hacer por quienes rechacen finalmente cualquier conexión con el amor, como está escrito en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 4. En resumen, estimados amigos,
Dios siempre actúa con justicia. Puedes leer Génesis capítulo 18 o Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Segundo, Dios no aflige de manera voluntaria o por simple gusto, como está escrito en Lamentaciones capítulo 3, versículo 33. Tercero, la ejecución del juicio de Dios es siempre un último recurso, precedido por una advertencia y una vía de escape. Y cuarto, Dios es amor y no desea que nadie muera, como está escrito en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, o en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Por eso, Dios no permitirá que el mal continúe para siempre. En conclusión, el amor debe poner fin al mal, y eso es lo que Dios va a hacer. Mientras tanto, podemos confiar en que Él es amor y que Él ama a todos, como está escrito en Juan capítulo 3, versículo 16. Si Dios no ejecutara finalmente su juicio contra el mal, el mundo quedaría en un estado indefinido de degradación, en detrimento de toda la creación. En consecuencia, la preocupación de Dios por todas las personas exige que Él haga justicia y erradique finalmente el mal, tras lo cual enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, como está escrito en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Por ende, yo alabo a Dios por ser amor, pero también lo alabo por ser justicia perfecta. Un fuerte abrazo y nos encontramos en el próximo video. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, activar la campana para que te lleguen las notificaciones de cada vez que publicamos un nuevo contenido en este canal de Polo Comunicaciones. También recuerda compartir ese contenido con las personas que tal vez creas estén interesados en conocer acerca del amor y la justicia de nuestro Dios. Fuerte abrazo.